Y como otro ejemplo de también usted lo mencionó en la comparecencia, el túnel de Mixcoac, ¿no? También hubo un trabajo del gobierno capitalino muy cercano con los vecinos de escucha y también una muestra del compromiso de la administración por pues cumplir con la voluntad de quienes se mantuvieron en algún momento en descontento. Así es, ¿no? Además esa obra especialmente del desnivel de Mixcoac, Insurgentes Mixcoac, es una obra, es decir, es un proyecto de cerrar el circuito interior que viene desde el 2007, ni siquiera, deja tú cuando yo llegué, sino ni siquiera cuando llegó el doctor Mancera, o sea, es decir, es un proyecto de mantenimiento de distintos puentes, es cerrar el circuito interior y esa es una parte que hace falta. Entonces, ahí también un poco hablábamos, hay distintas maneras de consultar a la ciudadanía, no es nada más sí o no, ¿no? Porque en muchos lugares pues el sí o no ni siquiera cabe, en algunas propuestas puede ser el sí o no. En esta, que ya venía un proyecto desde el 2007, pues más bien era, a ver, vamos a hacer esto, se necesita por estas y estas y estas razones, es parte de un proyecto que viene desde hace 30 años, cerrar el circuito interior. ¿Cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Con la menor afectación, con las ideas de los ciudadanos. Hicimos más de 80 reuniones, muchas mesas de trabajo, y finalmente el proyecto inicial no es el mismo. Tuvo 16 modificaciones, ¿no? Entonces, ahí no puedes ya decir sí o no, porque no se puede parar, viene desde el 2007, pero sí puedes decir cómo lo quieres, o sea, cómo lo hacemos mejor para que realmente también sea una obra que beneficie a la comunidad que está alrededor. Secretaria, ¿cuáles fueron otros de los puntos principales, de las inquietudes principales que le manifestaron los asambleístas esta mañana y tarde? Sobre todo el sistema penitenciario, ¿no? Hubo muchas preguntas, muchas reflexiones sobre el sistema penitenciario. Sobre todo creo que el tema más importante es la sobrepoblación, o sea, ¿qué condiciones tenemos? Daban distintas cifras, ¿no? Más o menos podemos hablar que tenemos unas 15,000 personas más en reclusión. Por lo tanto, o sea, ¿cuál es la solución? La solución sería más penales, ¿no? La inversión es muy fuerte. Sin embargo, hay un proceso, es decir, a nosotros los que nos interesa, que es un poco lo que yo les respondía, lo que es nuestra obligación es generar las mejores condiciones, pero también generar los mejores programas de reinserción, porque una gente que entra a un penal, a una cárcel, si bien pues, tiene que ser responsable de sus actos, siempre tiene que tener derecho al porvenir, ¿no? Entonces, el tema es la reinserción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 2 penales nuevos para personas en reclusión con mayor peligrosidad institucional, se dice, ¿no? Entonces, secuestradores, gente que ha cometido homicidio y tal, que lo podemos separar de la mayoría, que esa mayoría son primodelincuentes, realmente son delitos menores. La gran mayoría de nuestros presos en la ciudad son delitos menores. Entonces, bueno, te traes más o menos a eso, son como 1,500. Si tenemos una sobrepoblación de 15,000, pues bueno, 1,500 son muy poquitos, pero por lo menos separas, que es una de las recomendaciones de las organizaciones y de todos los que trabajan derechos humanos y de la propia Comisión del Distrito Federal, separa, ¿no? O sea, separa a estos de los que apenas van entrando. Otra cuestión es que tenemos como programa de reinserción distintas estrategias, 2 de ellas, dos espacios, 2 anexos, les llamamos, que son centros también, donde ahí van todos aquellos que les faltan 2 años para salir. ¿Qué hacemos? Estuvieron 20, estuvieron 5, estuvieron 10, digo, no tenemos, como decía, de tantos años, pero van ahí. Entonces, ¿qué hacemos esos 2 años? Pues meter programas para la reinserción, apoyo psicológico, más visitas de familia, capacitación para el trabajo, o sea, metemos muchísimos programas para que cuando salgan, por lo menos esos 2 años, de veras casi toda su actividad diaria tiene que ver con la reinserción. Entonces ahí tenemos otros que ya vamos sacando también de los penales, ¿no? Lo que se le llama la casa de medio camino, que son personas que pueden estar toda la semana en la cárcel y sábado y domingo irse a su casa, o pueden estar
sábado y domingo en la cárcel y toda la semana, o incluso hay de las que se va a trabajar en la mañana y regresan a la noche a la cárcel. Entonces ese es el medio camino, también fortalecer eso. Y sobre todo, lo más importante para ese tema, que ya no tiene que ver con el Ejecutivo, sino con el Judicial y con el Legislativo, que es el nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Eso es bien importante. En este momento, en este año, hasta este momento, se ha reducido 37% quienes han entrado. ¿Por qué? Pues porque ya no es la averiguación previa, que nada, sino es conciliación y es decir, se hace lo que se le llama ahora la carpeta de investigación o la averiguación previa. Entonces, todo ese tiempo pues, lo pasan sin estar en él, solamente que sea sancionado, entonces ya entras a la cárcel. Pero antes era, entras y luego vemos, ¿no? Entonces, el nuevo sistema penal acusatorio que se va a fortalecer, eso va a ayudar mucho a bajar la población que llega a nuestros centros, porque de la otra manera pues es muy complejo, ¿no? En la Ciudad de México pues son los centros más grandes más grandes en términos de número del país. ¿Y cómo enfrentar, secretaria, ahora que menciona la CENTE, la dificultad, el reto de dialogar con grupos que no están abiertos al diálogo? Por ejemplo, la coordinadora, por ejemplo, este grupo de autodenominados anarquistas. ¿Cómo trabajar frente a problemáticas tan complejas? Mira, el diálogo termina cuando empieza la violencia, ¿no? Ahí sí creo que el Estado tiene sus salidas, digamos, hay que aplicar la ley. Y cuando tú aplicas la ley en el sentido de bueno, cuando empieza la violencia, pues hay que detener esa violencia, hay que proteger a las otras personas, a las propiedades públicas y privadas de esos actos. También tienes que cumplir protocolos, o sea, también es no detenciones arbitrarias, no de cualquier manera. El uso de la violencia, no puedes exceder el uso de la violencia, pues también hay protocolos. O sea, sí hay que detener esos brotes de violencia, pero finalmente, pues también con el respeto pues al marco que ya las comisiones de derechos humanos, las distintas recomendaciones que tenemos los gobiernos, pues nos van marcando la pauta de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces, cuando empieza la violencia termina el diálogo. Creo que eso fue lo que finalmente se resolvió con la CENTE, y después de quizás momentos de violencia y confrontación vuelve a iniciar el diálogo de nuevo. Eso pasó con la CENTE, hubo un diálogo, hubo un acuerdo y están acotados en cierto lugar del Monumento a la Revolución, ya no están como expandidos en todo el monumento, sino bueno, pues van a estar, y seguramente el levantarse de ese lugar en algún momento también va a ser producto de nuevo del diálogo, porque bueno, creo que hoy la CENTE su lucha está mucho más en los estados que en la Ciudad de México. Entonces bueno, pues eso es diálogo, escucha y construcción de acuerdos, los acuerdos posibles. Resultados importantes en materia de recuperación del espacio público con relación al comercio informal. Bueno, una política coordinada muy importante ha sido este compromiso del jefe de gobierno de recuperar 54 pasos, le llamamos pasos seguros, de aquí a diciembre. Y ahí, para poder hacer, digamos, esta recuperación de espacios donde hay mucho peligro, donde por el comercio que está ahí en vía pública, pues la gente, hay problemas de seguridad, hay problemas de vialidad. Ya llevamos 27, no es fácil, o sea, no podemos hacer los 54 de un día para otro, no es fácil porque hay que reacomodar, hay que invitar a este comerciante a moverse. Nosotros tenemos una reglamentación, tenemos un programa, ¿no? Y ese programa nos dice, a ver, no puede haber comercio en vía pública, se afecta a la comunidad, y ahí pues los vecinos, la comunidad entra, ¿no? ¿En qué lo está afectando? ¿De qué manera? Tal. No puede haber comercio en vía pública de puestos fijos y semifijos, o sea, precisamente el vía pública es me voy y me pongo, o sea, me puedo ir a otro lugar y tal, no puede establecerse en un lugar, no pueden estar en hospitales. Hemos recuperado espacio en hospitales, hemos recuperado espacio en escuelas. Esto es importante, ¿no? Vías primarias no pueden estar. En cuanto vemos alguna situación, realmente entramos a platicar con estos comerciantes. En vías primarias no pueden estar. Nuestra política no es criminalizar, ¿no? Un comerciante en vía pública no es un delincuente.
Y tampoco es, pues, limpiemos, ¿no? Limpiemos las calles y pues ahí a ver qué hacen. No, es a ver qué alternativa les damos, porque finalmente también es un producto de bajos salarios, de malos empleos, digamos, de malas alternativas para ingreso y alternativas laborales para la gente. Entonces, tenemos una responsabilidad social frente a eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué alternativas? ¿Qué programas sociales tenemos, ¿no? Para estos comerciantes que necesitamos decirles, ya no puedes vender aquí, ¿no? Muchas veces nos decía, bueno, pues dame otro lugar. No necesariamente tengo que darte tu lugar, no puedo darte tu lugar, simplemente aquí no se puede porque está fuera del marco de la ley. Entonces también hay muchas preocupaciones, hay una propuesta de ley en la Asamblea, pues finalmente, bueno, pues la Asamblea también tendría que entrarle a esta discusión, hay varios diputados que quieren hacerlo, pues vamos a ver si esa también puede ser la alternativa, pero a veces la alternativa pues no son las leyes, ¿no? Sino cómo las aplicas, que realmente todos estemos dispuestos a cumplirlas. Patricia, muchísimas gracias por habernos recibido, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones con Capital 21. Igualmente, gracias por estar aquí.